Ok, abra entonces tu Biblia o encienda en Génesis capítulo 3, versículo 15, y vamos a leer que nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, queridos hermanos, yo no tengo mucho tiempo para compartir, pero me gustaría compartir un poquito la palabra del Señor y recordar de la guerra que tenemos. Nosotros estamos en guerra, no sé si tú sabes. Si tú eres un cristiano, tú estás en guerra y necesitas saber muy bien quién es tu enemigo para que pueda saber cómo vencerlo. Aquí nosotros encontramos una declaración divina de guerra, ¿no es eso? Porque está declarando que va a haber una amistad entre ti. ¿Quién es el ti acá? ¿No? El tú, el enemigo acá. Aquí es el enemigo, es Satanás. Entonces pondré enemistad entre ti y la simiente. La simiente acá es una manera de decir aquí de Jesús. Ese versículo es conocido como el protoevangelio, la primera vez que el evangelio es anunciado en las escrituras. Luego, después de la caída del hombre, Dios hace una declaración diciendo: habrá una guerra y habrá un vencedor. ¿Ah? Habrá una guerra y habrá un vencedor. Entonces, aquí la primera vez que Dios promete que enviaría uno que, dice ahí, herirá la cabeza de la serpiente. Así que nosotros, la Biblia nos deja muy claro en la primera carta de Pedro, y vosotros, vamos a leer varios versículos acá, primera carta de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, nos deja claro que estamos en guerra y nos muestra también quién es nuestro enemigo. Hermanos, si nosotros vamos para una guerra, imagina, gracias a Dios que vivimos en un país tranquilo, ¿no? Pero imaginas que te vas a una guerra, o eres tú un representante del país y tu país entra en guerra. ¿Cuál es la primera cosa que tiene que saber antes de entrar en una guerra? Ah, muy bien. ¿Con quién pelearás? ¿Qué clase de enemigos enfrentará? Y aquí Pedro nos muestra diciendo, así que primera de Pedro, no de Corintios, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed, es una ordenanza, sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Quién es ese adversario? A el diablo anda como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien pueda devorar. Y si vosotros reír porque hablar mal español acá, voy a mandar vosotros venir a hablar portugués. El enemigo deja muy claro aquí quién es nuestro adversario. Y él se llama ¿cómo? Bueno, no hable mucho de ese nombre, ¿no? Pero la Biblia da tantos títulos para ese adversario. Ejemplo, hay muchos títulos, pero vamos a ver un poquito más quién es ese adversario. Porque si nosotros no sabemos quién es el adversario, es peligroso nosotros pelearnos entre nosotros mismos. Ese es el problema, que a veces nos olvidamos con quién estamos peleando y pasamos a pelear contra nosotros. Mira, ese hermano vino a la iglesia, ni siquiera me saludó. Y no vengo más. También cuando lo vea, no voy a saludarle. Como si la guerra fuera contra el hermano. Y está declarado en las escrituras que nuestro adversario es el diablo. Vamos a conocer un poquito mejor quién es él. Mira, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15, nos muestra un poquito sobre este enemigo. Mira, dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo siguiente, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Si tú lees todo este capítulo, claro que empieza hablando sobre un rey, pero hay algunas declaraciones que no encajan sobre el rey y danos a entender claramente que está hablando de un adversario que es Satanás. Si quiere apuntar, también lea Isaías capítulo 14, que también hay una declaración sobre este enemigo. Entonces, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, es Satanás, es el diablo que un día fue creado perfecto, en un estado de perfección. Pero tú puedes preguntar, me gustaría tener tiempo para entrar en esos detalles, pero no puedo. Pero tú puedes preguntar, si Dios ha creado perfecto, ¿cómo que ha pecado? Pero tanto el ser humano cuanto los ángeles fueron creados en un estado de perfección, pero potencialmente capaces de pecar. O sea, libres. Y hasta entonces, aquel ángel, ¿no? Como Lucifer era conocido, entonces era un ángel perfecto en todo, era admirado. Y llegó un punto que la Biblia dice que su función era adorador, adoraba, pero adoraba a Dios. Pero un día pensó así, bueno, ¿sabe que es bueno ser adorado? En vez de estar adorando a Dios, ¿por qué no adórame a mí mismo? Porque yo soy perfecto. Y entonces lo que pasó es que conquistó, la Biblia dice, la tercera parte de los ángeles, y pasaron a él. Él tenía una idea y dijo así: yo subiré y estableceré mi trono acima del trono del verdadero Dios. Y la Biblia dice que Dios lo echó, ¿no? Lo echó de allá. Así que Lucifer pasó a ser conocido como diablo. ¿Sabe lo que significa diablo? Opositor. Su naturaleza fue cambiada y se tornó un ser malo. No consigue hacer cosas buenas porque en sí es mal. Así que nosotros vemos a quién es Satanás, un antiguo ángel creado por Dios que se transformó en un enemigo declarado de Dios. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 al 10, nos da una descripción de algunos títulos de cómo la Biblia llama este enemigo. Vamos a ver acá, es conocido por montones de nombres, vamos a descubrir acá. Mira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al... Ahí dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban. Entonces el primer nombre aquí, dragón. ¿Quién es el dragón acá? Es él, no, es él, es él. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Adelante. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para en el cielo. Versículo siguiente. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón. ¿Quién más? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Esta serpiente que aparece en Génesis capítulo 2, ¿no? 3. El que engaña al mundo entero. Entonces aquí, si alguien tiene duda de quién es este dragón, el propio autor explica, dijo, es la antigua serpiente, es el diablo y Satanás, el que engaña el mundo entero, fue arrojado, no sale bien esa palabra, ¿verdad? Arrojado al mundo, a la tierra, y sus ángeles fueron, podrían poner una palabra más sinónima, más fácil de hablar, ¿no? Y se fueron tirados con él, echados con él. Entonces, mira, hay otros, por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 24. Este tal es conocido como Belzebú. Es conocido, ejemplo, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y 15, como Belial. En Génesis 13 y 1 es conocido como el tentador. En Juan 12 y 31 es conocido como príncipe de este mundo. En 6 y 12 de Efesios es conocido como potestad del aire. En Génesis 13:1 é conocido como el engañador. En Apocalipsis 12:10 é conocido como el acusador. Aquele que está acusando día y noche los hijos de Dios ante Dios. En Juan 8:44 é conocido como el homicida, el padre de la mentira.
En 1 Pedro 5:8 hemos leído conocido como el león que ruge, y Apocalipsis 9:11 es conocido como el destruidor. Todo está hablando de del mismo enemigo, Satanás, que llame como quiera llamar. Es este es nuestro enemigo, y necesitamos, después que sabemos quién es nuestro enemigo, nosotros debemos saber cómo trabaja este enemigo. ¿No es así? Un boxeador, imagina aquí los partidos de fútbol, ¿no? Los entrenadores, ¿lo que hacen? Comienzan a observar, estudiar cada uno de los jugadores para saber cómo confrontarlos o pararlos, ¿no? Bueno, lucha también, vamos a ver cómo se actúa. Entonces debemos entender cómo trabaja. Vamos a ver primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y aquí nosotros vamos a ver que ese enemigo, él se opone a la predicación del evangelio. En ese texto que vamos a leer, vamos a ver él intentando, la verdad que impide a Pablo de visitar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Mira ahí, dice así, versículo 17 y 18. Pablo dijo así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, eso es de los hermanos de Tesalónica, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo está enviando una carta, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás qué cosa rara, ¿no? Pablo está declarando que intentó por alguna vez ir visitar a los hermanos de Tesalónica, pero Satanás lo impidió. Entonces hay una oposición, y muchas veces hay algunas batallas que perdemos. ¿Cómo, pastor? Pero ¿quién es el vencedor? Hermanos, el hecho de perder una batalla no quiere decir que perdemos la guerra. La guerra sabemos que somos vencedores, pero eso no quiere decir que no tengamos pérdidas. ¿Ya pasó con tu vida que has pecado? Cuando cometió un pecado, perdió una batalla. Pero tú te levantas, te arreglas y vas a la guerra, porque la guerra no terminó. Nosotros somos los únicos soldados que vamos para la guerra y ya vamos con la bandera de la victoria levantada, porque ya sabemos que vamos a salir de esa guerra vencedor, porque nuestro capitán se llama Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el jefe de los ejércitos. Amén. Así que, mira, entonces Pablo afirma que fue impedido algunas veces de ir visitar. ¿Ya pasó alguna cosa parecida? Estaba todo programado para ir y algo pasó. A veces no entendemos, pero por detrás está ¿quién? A veces el enemigo te impidió de venir a la iglesia, te preparó todo, y de repente una pelea en la casa mismo, ¿no? Entre la pareja, entre los hijos, y quieres saber de una cosa: no me voy más a la iglesia. Y Satanás, he conseguido. Pero no, y peleamos a veces contra nuestra pareja, contra nuestro hijo, pero Satanás está por detrás de él. Mira, escucha, en segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4, estamos mostrando cómo que actúa este enemigo, ¿no? Estamos viendo que impide muchas veces de hacernos cosas, pero también nos impide que comprendamos su evangelio. Lea ese versículo: en los cuales el Dios, presta atención en la palabra Dios ahí, que raro que está escrito como con minúsculo, porque se refiere a qué? A Él. A Él, al enemigo de nuestras almas, este falso Dios, al Dios de este siglo. Por eso, ¿ha visto por qué no debemos amar a este mundo? La Biblia dice: no améis al mundo, ni porque quien ama al mundo. Entonces, si quiere ser amado por el papá del cielo, hay que odiar el sistema de este mundo, el pecado. Y dice: los cuales el Dios de ese siglo, ¿quién es él? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. ¿Qué es resplandecer la luz del evangelio? ¿Qué es?
a comprender el Evangelio, que es el Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo está diciendo que el diablo puede influenciar en la mente de las personas, cegando, trayendo oscuridad para que ellos no comprendan el Evangelio. A veces tú entras en la iglesia y es tomado por un sueño. A veces estoy predicando y veo personas durmiendo. No voy a decir que todos los que duermen porque están siendo cegados por el enemigo. A veces es resultado del cansancio, ¿no? A veces trabajó la noche, está cansado. Es natural. Pero me pasó muchas veces conmigo, principalmente cuando voy a orar. Doblo la rodilla, viene sueño. ¿Por qué sueño ahora? Y a veces tú entras en la iglesia, un sueño que no consigues soportar, hay que levantar y echar agua en la cara. ¿Qué está pasando? Y a veces dice, no entiendo nada. Claro que tiene dificultad porque estoy hablando un portuñol. Pero va más allá de esa dificultad. Muchas veces no entiendo lo que hablo, no consigo entender. Hay que entender que Satanás puede influenciar en la mente para que no entendamos. Portanto, quando tu não está enterando, há que orar e dizer: Senhor, eu repreendo todo o bloqueio de Satanás, toda a ação de Satanás em minha mente, eu expulso em nome de Jesus. Senhor, abre meu entendimento para compreender tu palavra. Há que prestar muita atenção. E a vezes o teléfono suena. Hay que entrar acá, hermano. Primera cosa, apagar el teléfono o ponerlo en silencio. Si tú no consigues quedar 1h30 con el teléfono apagado, hay que personas, aquí no acontece, hermano, pero hay algunas iglesias que los hermanos, dentro de la iglesia, aló, ¿qué tal? ¿Vosotros ríen? Sí. Yo ya tuve que llamar la atención, parar un culto y decir, por favor, hermano, va a atender el teléfono fuera. Pero ya había avisado antes, no se puede hacer eso. Es una falta de respeto, pero nosotros hacemos. Entonces, hermano, no tengo tiempo para profundizar en eso, pero debes entender que Él impide que el Evangelio comprenda. Hay personas que estudia, lee la Biblia y no entiende nada, pero hay que orar a Dios, decir: Dios, yo quiero que tú guarde mi mente ahora. Eu quero que a luz, através de tu Santo Espírito, abra meu entendimento para compreender as Escrituras. Eu poderia ler outro versículo. ¿Te acuerdas que quando Jesus ressuscitou e Jesus se apresentou ante seus discípulos? E a Bíblia diz que então se abriu os olhos do entendimento e compreenderam as Escrituras. Hermano, uma boa pergunta para hacerte reflexionar. ¿Tú entiendes as Escrituras? Quando lê, entende as Escrituras. Se não entende, há que orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero entender as Escrituras. A hora que começar a entender as Escrituras, tu não vai querer parar mais de ler a Bíblia. Porque quando começa a estudar coisas novas, que tu começa a alegrar-se, glorificar a Deus. Eu tenho solo mais uns 15 minutos para falar. Mira, estamos falando, ¿quién es nuestro enemigo? No soy yo, vale. No puede salir aquí nervioso. El pastor solo predica duro acá. Es un pastor. Ay, no. El enemigo aquí es Satanás. Estamos vendo que Satanás, ele se opõe à predicação do Evangelho. Não quiso que Pablo visitara a igreja em Tesalônica, impide que o Evangelho seja compreendido. Também tentou impedir Pablo que predicasse o Evangelho a um homem muito importante, um procônsul chamado Sérgio. Vamos ler Hechos capítulo 13, versículos 6 ao 12. Pablo estava em seu primeiro viagem missioneiro, atravessando uma isla. Chegou na isla de Pafos, não? E aí começou a predicar para este homem. E havendo atravessado toda a isla de Pafos, do outro lado, hallaram a um certo mago. Que é um mago? E traduzindo hoje para hoje dia, que seria o quê? Que é um mago? Um bruxo, um hechiceiro, um vidente, essa rama, não? Diz um falso profeta. Um falso profeta, judío chamado o quê? Mira o nome de como decimos nós em Brasil, do cabra. Mira o nome dele, Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo.
varón prudente. Llamando a Bernabé, ¿quién llamó acá? El procónsul, llamando Paulo y Bernabé, y Bernabé y Saulo hasta entonces, ¿no? Deseaba oír, este procónsul deseaba oír la palabra de Dios. Siguiente. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Entonces, Bar Jesús significa, Elimas significa que Bar Jesús. Y después, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, digo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Versículo siguiente. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El enemigo quiere impedir, quiere nos prender en el error, en el engaño. Pero déjame decirte una cosa acá. Cristo está aquí esta mañana. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Y creo que está aquí para disipar todas las tinieblas, todo lo que impide de comprender el Evangelio. La manifestación de la gracia del Señor será visible en nuestras vidas, como fue en la vida de este hombre llamado procónsul, Sergio. Y entonces, viendo eso, él se convirtió a Cristo. ¿Cuántos que están presos en el engaño y no consiguen salir allá? ¿Cuántos? Pero cuando llega el Evangelio trae luz, y entonces la persona puede ser libertada del pecado, del engaño. Mira, el enemigo también trabaja intentando quitar la buena semilla plantada en nuestra mente. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿te acuerdas la parábola del buen sembrador? No puedo contar, pero vosotros podéis leer otro día. Escuchamos el Evangelio, nos gusta el Evangelio, ¿no? Oh, qué maravilla. Pero salimos de aquí, el enemigo viene en tu mente. No, esos son todos tontos. Mira, tú vas allá, só hablan dinero, só quieren dinero. No, ¿qué es? Eso para gente no de tu clase. Comienza a hablar, comienza a quitar la palabra. Ese le quiere quitar. Pero tú tienes que decir: no, la palabra ya está en mi corazón. No va a quitar, no. Hermanos, este enemigo es malo, pero nuestro Dios es bueno. Mira, ese enemigo, él trabaja poniendo enfermedades y espíritus de enfermedad en la vida de las personas. Mateo capítulo 9, 32 a 33, vamos a ver acá, cuando a Biblia nos muestra, cuando un demonio estaba en la vida de una persona, y esta persona no podía hablar. Era un demonio literal. Mira lo que dice el versículo 9, versículo 32. Dice: mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo, endemoniado. ¿Qué dice más? Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces aquí, el demonio que estaba habitando la vida de la persona le impedía que hablase. Pastor, aquí no tiene ningún demonio de esa clase porque todos nosotros hablamos. Pero a veces el demonio, hay que ver lo que habla. ¿Vale? Porque a veces el demonio puede impedirte hablar, pero puede hacerte hablar cosas que no debes hablar. Lo que tú hablas es inspirado por el Espíritu Santo o por Satanás. Hay creyentes que el enemigo puede haber tapado la boca porque no consigue hablar del Evangelio. Tiene vergüenza. Cuando va a hablar del Evangelio está aquí, ya ha visto eso, temblando. Ay, qué vergüenza, qué miedo. Pero yo conozco personas así.
hasta que se desmayan de miedo, de vergüenza, pero después están en las redes sociales haciendo vídeos, hablando maravillosamente. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales hablan también, pero no pueden hablar de Cristo. No necesariamente todos los demonios están dentro de las personas, pueden actuar dominando fuera de la persona. Hay personas, hermano, que son igual a un perrito, que ya aprendieron a salir por la cuerda, por la calle, ¿no? Y después se aprende tanto a obedecer a su dueño que le quita la cuerda. Y el perrito está siempre junto. Hay que tomar cuidado. Oh, Lucas 13, versículos 10 a 14. Hay demonios que ponen enfermedades literales y hay demonios llamados espíritus de enfermedad, que hacen con que la persona tenga síntomas de una enfermedad, pero ella no existe. Es el demonio que está actuando. Por eso las personas van al médico, hacen todo tipo de exámenes, pruebas y no encuentran nada, porque no es una enfermedad real, es un espíritu de enfermedad que está en la vida de la persona. Mira acá, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace ¿cuántos años? 18 años tenía ¿o qué? ¿Una enfermedad? No, un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Oh, hermano, también no va a salir por acá a encontrar una encorvada y decir, mira, un espíritu de enfermedad. No necesariamente, son consecuencias de la vida. Pero aquí en este caso, un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Ha visto? Que hay espíritu de enfermedad actuando en la vida de las personas. Siente dolor, siente cosas, y nunca encuentra nada. A veces hay espíritu de enfermedad. Pero yo tengo que terminar con una buena noticia. Puede tener todo eso que ha hablado mal, qué desespero, pero tiene una buena noticia. Hay uno que vino y venció, vino para vencer ese enemigo, que es Jesús. Jesús, primera carta de Juan 13:8, dice que Él vino para deshacer estas obras. Oh gloria, nosotros no podíamos, pero vino uno poderoso para deshacer. Versículo 3 dice así, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es... entonces, mira tu vida, ¿está practicando el pecado? Si tú estás practicando el pecado, ¿tú eres de qué? Yo cometo pecado, todos nosotros fallamos, pero si tú vives, si la práctica, si el pecado hace parte de tu vida, es una práctica, entonces no soy yo. La Biblia está diciendo que el que practica el pecado es de él. Pero a unos que están ahí pecando, no, soy de Dios. Pero pregúntale de Dios si él dice lo mismo a tu respecto. ¿Por qué el diablo peca desde el principio? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Estoy sintiendo su presencia aquí esta mañana, hermanos. Si quiere para aplaudir a Jesús, hay que ser fuerte para Él. Entonces, Él vino para deshacer esas obras, deshacer esta obra. Pablo, escribiendo la primera carta Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14, Jesús dice que nos muestra que Cristo no solo vino para deshacer las obras del diablo, sino que también vino para liberarnos de este poder de Satanás. Todos nosotros éramos sus siervos, hacíamos todo lo que Él nos mandaba, ¿no? Estamos tan acostumbrados que no necesitamos ni siquiera mandar más. Ya hacíamos, por ser hijo de Él. Mira lo que dice el versículo, con gozo. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué es apto? Sinónimo, calificados
para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, ¿quién es el cual acá? Dios nos ha librado de ¿qué? De la potestad, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él no solo hizo, sino nos fue allá con su mano poderosa. Cuando estaba en el pecado, en la prostitución, en la hechicería y tantas cosas. Y fue allá y dijo así: hey, ven acá. Y cogió-nos por la mano y nos sacó para el reino de su admirable, de su luz admirable. ¿Cuántos están en el reino, en ese reino? Amén. Pero el diablo está de otro lado. Ven para acá, ven para acá. No, ya estamos en la luz. Colosenses 1, 19 y 20. Él hizo eso y también nos reconcilió con Él mismo por medio de la cruz de Cristo. ¿Sabe, hermano, quién pecó contra Dios? Nosotros, ¿no? El ser humano. Entonces, ¿quién debería ir a intentar reconciliar? Nosotros que hemos fallado. No es así que decimos: no voy a buscarle porque Él me ofendió, Él que tiene que venir. Es verdad, pero en este caso Dios no esperó que fuésemos hasta Él, porque sabía que no íbamos hasta Él. Entonces Él vino hacia nosotros. Mira lo que dice el versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, aquí está hablando de Cristo, habitase toda la plenitud del Padre, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, con Él mismo, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿o qué? La sangre de Cristo hizo la paz. Y mira este versículo maravilloso, o el próximo versículo, y dice: y a vosotros, déjame ver cuál versículo que dice, versículo 20, ya está el versículo 20. Bueno, ¿qué versión está utilizando ahí? La nueva versión internacional, ¿no? La Reina Valera. Póngala. Voy a leer aquí que tengo. Bueno, vamos a leer otro versículo y terminamos. Hebreos 12, 14, 16. La verdad, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Nosotros hemos leído versículo 13. Versículo 15 es el versículo que quiero leer. El 13, hay que leer el 13 para comprender. Mira lo que Cristo hizo, el versículo 13. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Y vamos terminando, hermano, porque no puedo más continuar, no puedo. Mira, Colosenses capítulo 13, antes de recibir esa circuncisión, capítulo Colosenses 2, 13 y 15. Versículo siguiente: al perdón del pecado y anular la deuda que teníamos pendiente. Teníamos una deuda pendiente por los requisitos de la ley, y anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las autoridades, y por medio de Cristo los humilló públicamente al exhibirlos en su desfile triunfal. Esta es una versión internacional. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Termino, vale, acá. Es así, en los días de Pablo, cuando uno tenía una deuda, tú comprabas en la tienda y no pagó. Entonces, el dueño escribía una cartela y ponía así: el Juan tiene una deuda conmigo. Exponía la deuda. Hoy no se puede hacer, ¿no? Pero se hacía. Pero cuando el Juan pagaba, él mismo tenía que poner otro cartel diciendo: Juan me pagó la deuda, no me debe nada más. Y sabe lo que Pablo está diciendo que Cristo hizo. Cristo fue crucificado en un monte, un lugar alto, y siempre cerca de un camino, una carretera, un camino. Entonces,
lo que estaba expuesto en la cruz era la deuda. Cuando está pago, ¿te acuerdas con la última palabra de Jesús en la cruz? Está consumado. Está pago. Lo que Pablo está diciendo, mira, dice así, que esta paga ele expuso, desarmó a los poderes e a las autoridades por medio de Cristo, que humilló en público a recibirlo en su desfile triunfal. Ponga el mismo versículo en la Reina Valera. La Reina Valera, e despojando, o que é despojar? Los poderes, los principados, las potestades, quitó todo el poder que estaba en mano del diablo y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está diciendo, está consumado, vitória, vitória, póngate en pie.